Bilkura hau publikoa da eta grabatuta zabaldu egingo da, herritarrek gai horien berri izan dezaten. Bilkurara ikasle gisa joaten direnek, askatasunez egiten dute eta ulertzen da, baimena ematen dutela haietatik lortzen diren iritziak eta irudiak grabatzeko eta zabaltzeko. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asisten como público a la sesión y lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones y las imágenes que de la misma se obtengan. Lehenengo puntua, aurreko bilkuraren aktaren onarpena. Xabier? Hori, ikusten dituzuen edo espentean ikusi dituzuen akten onespena baino ez da. Vale. La aprobación de las actas de corte expediente. Vale. Bueno, creemos que volvemos a una comisión, a un pleno en el que no se ha revisado, el que la parte política no ha revisado lo que ha colgado. En las actas que aparecen en Ciudadanía no corresponden a Ciudadanía, con lo cual entendemos que no se pueden aprobar. Y en general, porque tampoco lo hemos apuntado una por una, pero bueno, en general aparecen personas en algunas actas que son técnicos que no deben de estar en las actas, aparecen votaciones que no son correctas del todo, según lo que nosotros apuntamos y hemos mirado en las votaciones, con lo cual creemos que no podemos votar en esta comisión, bueno, y en las dos siguientes, las actas que están. Sí que habíamos identificado un error en la de organización, en la de territorio, porque el presidente no estaba bien puesto. Las otras pensábamos que estaban bien, si no, no las hubiéramos traído, evidentemente. Las revisaremos. Sí, he visto que están las de organización en Ciudadanía, me he confundido. Sí. Vale. Pero bueno, vale. Entendemos que los técnicos hacen y la parte política tiene que revisar. Y habíamos con lo cual... Vale, de acuerdo. Pido disculpas. Habíamos identificado el de territorio. Las otras dos, pues se nos han pasado. Ya lo llevaremos a la siguiente comisión. Es que ricasco. Vale. Hurrengo puntua, 2005/2024, desestimar la solicitud de acceso a los proyectos técnicos presentados en el archivo electrónico B, documentación que depende de un juicio de valor en los lotes 1 y 2 de la licitación Servicio de Gestión del Polideportivo Municipal de Zalla. Xabier? Proposatzen da deusestatzea espediente horren dokumentaziorako sarbide eskaera, uste delako licitadore biek izendatu zutela euren dokumentazioa konfidentziala eta hortaz eskatzea bestearen dokumentazioara sartzea norberak deklaratu duenean bere dokumentazioa konfidentziala denean Euskadiko helegite kontraktuelen organo administratiboaren arabera legez kontrakoa dela edo argudio nahikoa dela eskaera hori deusestatzeko. Decía que se propone desestimar la solicitud de acceso a la documentación realizada por uno de los licitadores para acceder a la documentación del otro licitador en el procedimiento de contratación del Servicio de Gestión del Polideportivo Municipal, por entender que en la medida en que los dos licitadores declararon o designaron como confidencial la documentación que habían presentado, en base a la doctrina del órgano de resolución de recursos contractuales de Euskadi, en base a esa doctrina entendemos que estimarle la solicitud de acceso a un licitador respecto a una documentación confidencial cuando él mismo ha designado su propia documentación confidencial, pues tiene que ser desestimada por entender que puede ser una especie de abuso de derecho o una solicitud contraria a la norma. Es que ricasco, Xavier. Nosotros también entendemos que eso tiene que ser así y además no es una buena práctica en ningún sector
que cuando se cita una propuesta técnica que puede ser utilizada posteriormente en siguientes licitaciones pues para obtener una ventaja o lo que sea, que si se ha declarado confidencial, pues que se utilice. Ros. Enrique. Egunon, gu esanez. Vale, aldeko bozkak. Abstentzioak. Honen bestez, bukatu emango diogu saioari, mila esker etortzeagatik.